Capítulo 5. Un agujero en la puerta. Mi hijo Paul tenía una nueva licencia de conductor en su cartera. Regresé a casa por 1 o 2 días en medio de mis viajes relacionados con el ministerio, y Paul me hizo esa pregunta que a todos los padres nos encanta escuchar. ¿Puedo usar el auto? Preguntó. ¿Para qué? Le pregunté. Me gustaría ir a un campamento juvenil en Mountain Lassen. Yo había diseñado ya un archivo mental lleno de las razones por las cuales él no debería llevarlo. Es un auto nuevo. Lo sé. Hace pocas semanas que tienes tu licencia de conductor. Lo sé. El campamento juvenil queda a unos 600 kilómetros. Lo sé. ¿Qué te hace pensar que puedes llevar el auto? Le pregunté finalmente. Bueno, quería ir al campamento juvenil, respondió Paul. No puedes llevar el auto nuevo a una distancia de 600 kilómetros para asistir al campamento juvenil, le dije. Ah, sí, se me olvidaba. También necesito la tarjeta de crédito. No te voy a dar el auto, le repliqué. Manejé con un simple permiso durante un año, razonó en forma correcta. Ni me lo preguntes, le contesté. Dije que no y eso es todo. No lo quiero escuchar de nuevo. El caso quedó terminado. Paul se dio vuelta y pegó una patada en el piso, enojado y desilusionado. Caminó por el pasillo hacia su habitación y tomó el picaporte de la puerta para empujarla y abrirla. Solo que no movió del todo el picaporte y la puerta no se abrió. En ese momento de frustración, Paul había acumulado demasiado. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, le dio una patada violenta a la puerta. Cuando cerró la puerta detrás de sí, vio que le había hecho un agujero. Yo estaba aún de pie en la cocina, donde acababa de pronunciar mi decreto. Cuando escuché el ruido, una ola de furia brotó de inmediato dentro de mí. Ya le voy a enseñar, pensé. Pero el Espíritu Santo entró, en forma discreta y silenciosa, aunque con urgencia, y susurró una palabra a mi corazón. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En solo una fracción de segundo, cambió por completo mi actitud. Un malestar se apoderó de mí y sentí que las cálidas lágrimas comenzaban a herir mis ojos por el remordimiento. Fui al garaje, me arrodillé delante del Señor, y le pedí perdón por lo que le había hecho a mi hijo. 40 minutos más tarde volví a la habitación de Paul. El Espíritu Santo me había humillado. Abrí la puerta dañada, símbolo sombrío de mi propio autoritarismo. Grandes palabras, pero un gran pecado. Paul todavía estaba sentado en el borde de su cama, con los codos sobre las rodillas, y la cabeza entre sus manos. Después de 40 minutos de nuestro enojoso altercado, todavía había lágrimas en sus ojos. Me senté a su lado. Paul, he pecado contra ti, le dije con calma. Soy tu papá, pero te provoqué a ira. Quiero que sepas que te amo, y te pido perdón por mi pecado. Le entregué la tarjeta de crédito y las llaves. Puedes ir al campamento. Fue en esa ocasión que Dios tomó posesión de su vida. En ese campamento de jóvenes recibió su llamado al ministerio y en la actualidad Paul es uno de los principales productores cristianos de televisión en el mundo. Viene a la mente el viejo refrán. Se requiere un hombre para admitir su error. Este viejo refrán todavía se sigue citando después de mucho tiempo, porque sigue siendo la verdad. Si usted nunca tiene la disposición de aceptar la responsabilidad por sus pecados, y pedir perdón, nunca podrá conocer la verdadera hombría. El perdón es un alivio. Cuando Dios nos perdona, nos libra de ese pecado para siempre. Nunca lo recordará en contra de nosotros. Qué gozo es saber esto. Los hombres necesitan saber cómo perdonar de la misma manera. Yo estaba en Cleveland y, al finalizar mi ministerio, un hombre me pidió que orara con él por la salvación de sus 2 hijos. Cuando comenzamos a orar, él dijo: los 2 son alcohólicos y yo sé que si el Señor los salva quedarán libres de ese vicio. Nunca más sus familias volverán a ser heridas por eso. Incliné mi cabeza para orar con él, luego me detuve y lo miré y le pedí que me mirara. Él todavía tenía su cabeza inclinada. Había un poco de ruido a nuestro alrededor, por eso se lo volví a repetir para captar su atención. Su cabeza se irguió de inmediato. ¿Alguna vez fue alcohólico? Le pregunté. Vaciló antes de responder. Había sido creyente por muchos años y aquello había sucedido antes. No quería mencionarlo de nuevo. Además, había personas cerca y para él era una situación incómoda. Sin embargo, insistí en la pregunta. ¿Alguna vez fue alcohólico? Pregunté otra vez. Sí, respondió suavemente. ¿En aquel tiempo sus hijos estaban en su casa? Sí.
¿Alguna vez le pidió perdón a sus hijos por ser un alcohólico cuando ellos eran jovencitos, estando en su casa? Estoy seguro de que me perdonaron, respondió el hombre. Ese no es el punto, le repliqué. ¿Alguna vez fue a sus hijos y en forma deliberada se sentó con ellos y les dijo, perdónenme por ser un alcohólico y actuar como lo hice cuando ustedes estaban en casa? El hombre miró alrededor. No. Entonces, le dije, oraré en acuerdo con usted y junto con usted voy a creer en Dios en cuanto a la salvación de sus hijos, pero lo haré bajo una condición. ¿Cuál es? Me preguntó. Que usted irá a sus hijos y les pedirá perdón por su alcoholismo, le dije, y luego lo miré con firmeza, esperando su respuesta. Él me devolvió la mirada y luego aceptó y oramos. Al perdonar los pecados de una persona la liberamos, pero cuando no los perdonamos, esos pecados quedan retenidos. Este es un principio del reino. Los hijos de este hombre odiaban el alcoholismo de su padre. Nunca lo habían perdonado. Y porque nunca lo perdonaron, retuvieron el pecado de su padre y llegaron a ser lo que ellos habían odiado. El odio le ata a usted al pecado. Ellos se ataron a sí mismos al pecado de su padre. Hace varios años en Washington después de Cristo, vino a verme una mujer después de una reunión en una iglesia presbiteriana. Tenía lágrimas en los ojos. Eran lágrimas de gratitud. Así lo descubrí después. Quiero agradecerle, me dijo con lágrimas, por lo que dijo anoche. Comenzó a contar su historia. Su esposo estaba en uno de los puestos más elevados en la administración de Jimmy Carter y gozaba de alta estima. Los dos eran personas educadas, refinadas, cultas y gustaban aparentar. Siempre tuve una buena afinidad con la gente, y una correcta autoimagen, me dijo la mujer. Pero hace alrededor de un año comencé a tener problemas con mis dos hijas. Yo no lo podía entender. Comencé a cuestionar mis propias condiciones como madre, y aún como esposa. Comenzó a buscar respuestas, y recurrió a la oración y a la palabra de Dios. En su búsqueda, llegó a conocer a Jesucristo como su Salvador personal, y pronto su esposo la siguió en su fe. Hace 2 semanas, recordó, de pronto me di cuenta de que estaba cometiendo con mis hijas los mismos errores que mi madre había cometido conmigo. Y mis hijas estaban reaccionando hacia mí de la misma forma en que yo reaccionaba con mi madre. Me despreciaba a mí misma por eso, pero hasta ayer por la noche no sabía qué hacer. La reunión de aquella noche había significado mucho para ella. Esta noche, por primera vez en mi vida, perdoné a mi madre por lo que me había hecho. Liberé esto de mi vida, pero sé que nunca lo hubiera podido hacer por mis propios medios. Necesitaba al Espíritu Santo. Ahora, concluyó, apenas puedo esperar para regresar a mi casa y estar con mis hijas. Sé que estoy libre del pasado, y nunca volveré a repetir ese error. Es necesario perdonar para recibir la liberación. Me encontraba en una iglesia no hace mucho y me di cuenta de que este principio es válido también para congregaciones enteras. Hace años hubo una gran oposición entre el pastor y la congregación. Él abandonó su pastorado en medio de mucha amargura y duros sentimientos. Cuando estuve allí, el pastor que había en ese momento era uno más en la larga sucesión de pastores. Todos habían ido a esa congregación con grandes esperanzas y deseos piadosos de tener éxito. Sin embargo, cada uno en su turno tuvo dificultades con la congregación y se fue. Esa congregación estaba atada a fracasos repetidos por no haber perdonado a aquel primer pastor años atrás. Cuando no perdona el pecado que alguien cometió contra usted, carga con ese pecado y lo lleva. Y comete el mismo error una y otra vez, con una persona tras otra. En Charlotte, Carolina del Norte, había un hombre que nunca había perdonado a su primer socio de negocios que había desaparecido con todo el dinero y lo dejó a él con todas las deudas por pagar. El enfurecido hombre continuó teniendo problemas en los negocios hasta la noche en que perdonó al primer socio. Hoy día está disfrutando del éxito como nunca antes lo había conocido. Un científico del espacio en California me oyó enseñar este principio del perdón y esto cambió su vida. Él y su padre no se habían hablado durante los últimos 15 años de la vida de su padre. Su padre había muerto hacía 20 años. Eso significaba 35 años en que no había perdonado. El problema ahora era que el científico y su hija hacía 2 años que no se hablaban. Incluso ella se había mudado a Hawaii para estar lejos de él. Aquella noche se dio cuenta de que estaba cometiendo el mismo error con su hija y sufriendo las mismas consecuencias, tal como había sucedido con su padre y él. Su padre había muerto hacía años. ¿Qué podía hacer? Todavía era esencial que perdonara a su padre, aún después de todos esos años.
Oramos juntos y él recibió la liberación que necesitaba. Aquella noche, después de la reunión, le escribió una larga carta a su hija, pidiéndole perdón y contándole cosas que ella nunca antes había sabido. Lo vi algunas semanas después. Se habían reconciliado y él estaba haciendo planes para volar a Hawái para ver a su hija y a sus nietos. Muchos padres creen que es una debilidad admitir que han fracasado con sus hijos y pedirles perdón cuando han pecado contra ellos. Nada podría estar más lejos de la verdad. Esto es parte del logro de su hombría llevada a la expresión máxima. Forma parte de la semejanza a Cristo el dar y recibir perdón. Es un hecho documentado que la mayoría de los padres que maltratan a sus hijos fueron niños maltratados. Lo que tantos asistentes sociales, consejeros escolares y detectives de la policía no entienden es el principio que enseñó Jesús. Es fundamental para la vida humana. Los pecados no son hereditarios. Más bien son no perdonados y, al retenerlos, pasan de padre a hijo, de madre a hija, de generación a generación. La historia confirma que cada gran avivamiento producido en el mundo proporcionó la liberación necesaria para esa generación. Esta generación necesita liberación, usted necesita liberación. ¿Mantiene usted una actitud de no perdonar a sus propios padres, a sus socios en los negocios, o a sus amigos? ¿Nota usted que sus errores reviven en sus hijos? Este es un ciclo que solo se puede romper con el perdón. El difunto Harry Chapin, autor de canciones y narrador de historias, escribió una pieza lírica titulada Cats in the Cradle, el gato está en la cuna. Es un círculo vicioso que necesitamos romper en nuestra vida. El otro día acaba de llegar un niño. Vino al mundo en la forma habitual. Pero yo tenía que tomar aviones y pagar cuentas. Aprendió a caminar cuando yo estaba ausente y ya hablaba antes de que lo supiera. Cuando creció dijo: voy a ser como tú, papá, te lo aseguro, voy a ser como tú cuando vienes a casa, papá. No sé cuándo. Pero entonces estaremos juntos, sí, vamos a pasarlo muy bien. Me jubilé hace tiempo, y mi hijo se mudó. El otro día lo llamé por teléfono. Le dije: me gustaría verte, si no tienes problemas. Él dijo: a mí también me encantaría, papá, si encontrara el tiempo. Pero hay problemas en el trabajo y tienen gripe mis hijos. Pero hubiera sido lindo hablar contigo, papá, de veras que hubiera sido lindo hablar contigo. Y mientras colgaba el teléfono me vino este pensamiento. Que él creció como yo. Mi hijo era justamente como yo.